me gustaría que repasáramos un poquito algunas de las propiedades de las potencias que vamos a utilizar hoy día, ¿ya? Algunas de las más importantes. Entonces vamos a colocar aquí potencias y, como les digo, algunas de las propiedades importantes. Entonces, cosas que tienen que saber sí o sí. Por ejemplo, cuando tienen multiplicación de potencias de igual base, ¿cierto? En este caso base común A y exponentes distintos, cuando se están multiplicando, la propiedad aquí que tienen que utilizar es, bueno, conservan la base y suman los exponentes, ¿ya? O también, por ejemplo, cuando tienen división de potencias de igual base y de distinto exponente, en ese caso lo que hay que hacer es restar los exponentes y conservando la base, ¿ya? Entonces aquí en este caso sería el exponente de la potencia del numerador menos el exponente de la potencia del denominador. ¿Ya? También está la propiedad, por ejemplo, cuando tenemos distinta base, por ejemplo A y B, pero igual exponente. En ese caso ustedes conservan el exponente y tienen que multiplicar las bases, ¿ya? A por B y todo eso elevado a n. O también cuando tienen potencias de distinta base y se están dividiendo y además tienen igual exponente, lo que pueden hacer ahí es dividir las bases y conservan el exponente, ¿ya? Otra propiedad también que tienen que manejar es potencia de una potencia. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, a elevado a n y eso elevado a m. Esa de ahí es igual a elevado al producto de los exponentes, es decir, n por m, ¿ya? Entonces sería, conservan la base y multiplican los exponentes cuando es potencia de una potencia. Y aquí lo voy a escribir con otro color. Bueno, aquí esto es potencia de una potencia, ¿ya? Potencia de una potencia. Y esas son las propiedades. Ya no hay propiedades, por lo menos, a ver, ¿qué me refiero? No pueden aplicar estas propiedades de acá, por ejemplo, la propiedad 1 de aquí, si es que las potencias se están sumando, ¿ya? Porque la propiedad es para multiplicación de potencias y ahí se suman los exponentes, ¿ya? O, por ejemplo, la propiedad número 2, no la pueden usar si es que las potencias se están restando, ¿no? No es así la propiedad, ¿ya? Entonces, para que tengan mucho ojo con eso, con estas propiedades. No sé si alguien quisiera agregar alguna propiedad aparte de las que están acá sobre las potencias que creen que son importantes, que tienen que saber sí o sí. Pues a ver, hagamos primero. Entonces coloquemos primero a elevado a 0. Entonces, a elevado a 0 es igual a 1 si a distinto de 0. ¿Ya? Eso siempre es cierto. Eso siempre es cierto. A elevado a 0 es 1 siempre que a sea distinto de 0. Ya que, vamos a colocar aquí, 0 elevado a 0 no existe, ya no está definido, no es un número real. Ya esa operación 0 elevado a 0 está prohibida, ¿ya? Así que vamos a tacharla así. 0 elevado a 0 no existe, ¿ya? La propiedad del exponente negativo es que, bueno, en verdad más que exponente negativo, bueno, la vamos a colocar aquí entre comillas, ¿ya? Voy a explicarles por qué. Pero primero se las voy a explicar. Cuando tiene una base distinta de 0 y está elevado a un número negativo, es lo mismo que dar vuelta al número, es decir, colocar el inverso multiplicativo, 1 partido en a, y todo eso elevado a n, ¿ya? ¿Y por qué digo entre comillas lo del exponente negativo? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen 3 elevado a 5, que sería exponente positivo, ¿cierto? Déjenme escribir aquí más grande, 3 elevado a 5, eso ustedes lo pueden escribir así, 3 elevado a menos 5, ¿sí? Y entonces ahí tomarían ese menos de acá, el que está acá afuera, ¿ya? Como el menos que aparece aquí en la propiedad. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Bueno, cuando está ese menos, ustedes lo invierten. Sería, aquí, sería 1 sobre 3 elevado a menos 5. Sí, porque aquí lo que ustedes hicieron fue, tomaron el signo menos delante del menos 5 y dimos vuelta a la fracción, ¿ya? Bueno, siguiendo mejor dicho la misma notación que estamos usando, déjenme escribirlo aquí de nuevo. Sería 1 sobre 3 elevado a... no, está bien, no, es exactamente eso, es 3 elevado a todo eso a menos 5, ¿no? Ahí sí. Sí, también lo pueden escribir así, o como lo escribí, así como 1 partido en 3 elevado a menos 5, ¿ya? Sí, pero por eso les digo que entre comillas, porque también la pueden utilizar cuando el exponente es positivo y colocar, por ejemplo, en este caso el 5 como menos 5 y tomar este menos 5 que está acá adentro como si fuese su n, ¿ya? Entonces ahí para que tengan ojo que claro, es exponente negativo, pero entre comillas, porque también la pueden utilizar de forma adecuada cuando el exponente es positivo, ¿ya? Entonces, el mini ensayo número 4 era de potencias, espero que lo hayan podido hacer, y si no, bueno, igual vamos a hacer ahora a resolverlo, ¿ya? Entonces la primera pregunta dice,
si m es igual a 0,00001, ¿cierto? Y p es 100 por 10 elevado a menos 4, entonces m cuadrado partido en p es igual a... Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tomar los números que nos dan y reemplazar en la expresión, ¿sí? Entonces aquí tenemos m al cuadrado partido en p igual a... Lo reemplazamos, m es 0,1, 2, 3, ¿cierto? Son 4 ceros, entonces sería 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Y eso está al cuadrado. Y después eso está dividido en p, ¿cierto? Y p es 100 por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? Entonces, llegamos y reemplazamos simplemente. ¿Ya? Ahora, aquí voy a borrar algo porque colocar aquí números con tantos ceros, bueno, uno se puede perder, ¿cierto? Porque ir contando los ceros y siempre estar colocando los ceros una y otra vez, ¿cierto? Puede ser que uno se pierda un cero entre medio, ¿ya? Entonces, si bien lo que escribimos acá está bien, ¿cierto? Es cierto. No lo vamos a trabajar así porque nos podría complicar, ¿no? Porque podríamos perdernos un cero por ahí. Así que lo voy a borrar, ¿ya? Porque lo vamos a reescribir de otra manera. Entonces tendríamos acá, si se fijan, ¿cuántas posiciones decimales hay? Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Hay 5 posiciones decimales. Entonces, esto lo podríamos escribir como 10 elevado a menos 5. ¿Sí? Es una potencia de base 10. Y contamos cuántas posiciones decimales hay, son 5. Entonces, como es 0, algo, es 10 elevado a menos el número de cifras decimales, que serían 5 en este caso, ¿ya? Entonces lo vamos a escribir así, 10 elevado a menos 5, que es lo mismo que teníamos antes, pero reescrito de otra manera, que es más amigable con las propiedades de las potencias que conocemos, ¿ya? Entonces esto, bueno, en el numerador nosotros tenemos potencia y una potencia, ¿no? Tenemos 10 elevado a menos 5 y eso al cuadrado. Y por lo que acabamos de ver, ¿cierto? En el resumen, cuando tenemos potencia y una potencia, lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes, ¿no? Y eso quedaría dividido en 100 por 10 a la menos 4, ¿no? Ahora acá este 100 de aquí, para poder utilizar las propiedades de las potencias, vamos a reescribirlo, ¿ya? El 100 lo podemos escribir como 10 al cuadrado, ¿cierto? Porque tenemos dos ceros y es un número entero, que es potencia de base 10, y colocamos el número de ceros que tiene, que sería 2. Entonces esto nos quedaría 10 al cuadrado por 10 elevado a menos 4, ¿ya? ¿Qué pasa con un numerador? Bueno, el numerador, ¿cierto? Teníamos potencia y una potencia y nos quedaría 10 elevado a menos 5 por 2, que es menos 10, ¿cierto? Menos por más da menos, así que queda menos 10. Y en el denominador, como tenemos potencias de igual base, se mantiene la base, ¿cierto? Y sumamos los exponentes porque estamos multiplicando. O sea, sería 2 más menos 4, que es 2 menos 4, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí. 2 más menos 4 es lo mismo que 2 menos 4, ¿sí? Entonces en el numerador nos quedaría 10 elevado a menos 10. No hemos hecho nada, o sea, después de eso. Y abajo nos quedaría 10 elevado a menos 2, ¿cierto? Porque 2 menos 4 es menos 2. Y aquí ahora podemos utilizar la propiedad de división de potencias, ¿no? De igual base. ¿Qué hacemos? Conservamos la base y restamos los exponentes. Entonces quedaría menos 10 menos el exponente de abajo, que es menos 2, ¿ya? O sea, queda menos 2, ¿ya? No solamente menos 2. ¿Y cuánto es menos 2? Menos 2 es más 2, ¿cierto? Porque menos por menos da más. ¿Y cuánto es menos 10 más 2? Es menos 8, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta aquí es 10 elevado a menos 8. O sea, sería la alternativa B. ¿Alguna consulta con este ejercicio? Pregunta número 2. El valor de 9 al cubo más 9 al cubo más 9 al cubo es... Bueno, aquí, mucho ojo. El primer error que uno podría cometer es que uno tiene, bueno, tiene potencia, ¿cierto? De igual base y también igual exponente. Bueno, puede ser bueno, puede ser malo, no sé. Y le diría, ya, voy a aplicar las propiedades de las potencias. Pero aquí no podemos aplicar las propiedades de las potencias, ¿ya? O por lo menos las que vimos, ¿cierto? Al inicio. ¿Por qué? Porque esas propiedades eran para cuando las potencias estaban multiplicando o se estaban dividiendo, ya cuando tenían igual base. O cuando tenían igual exponente también, multiplicación o división, ¿ya? No para la suma de potencias. Entonces, ¿qué problema? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos aparezca una suma de potencia? Bueno, hay que escribirlo como una multiplicación, ¿ya? Porque para la multiplicación sí tenemos propiedades, para las potencias por lo menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos aparece, si se fijan, 3 veces el 9 elevado a 3, ¿no? Sumado. Aparece 3 veces sumado el 9 elevado a 3. Entonces, eso es lo mismo que 3
por 9 elevado a 3, ¿cierto? Porque se está sumando 3 veces, así que es lo mismo que tomar el número y multiplicarlo por 3. Y ahora sí esto es un poco más amigable, ¿ya? Porque aparece en potencia de base 3, ¿cierto? Porque el 9, que de hecho lo vamos a hacer ahora, el 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y vamos a escribirlo así porque nosotros queremos aplicar alguna propiedad de las potencias, ¿cierto? Entonces, como aquí el 3 es lo mismo que 3 elevado a 1, me gustaría que el 9 al cubo también fuese una potencia de base 3, ¿ya? Por eso escribimos el 9 como, como 3 al cuadrado, ¿ya? Entonces esto nos quedaría 3 elevado a 1 por 9, que es 3 al cuadrado, y nos queda esto al cubo, ¿sí? Y aquí, si se fijan, de nuevo nos quedó propiedad de una potencia, ¿cierto? Entonces aquí lo que hay que hacer es multiplicar los exponentes. Entonces nos quedaría, bueno, 3 elevado a 1, que era el primer término, por 3 elevado a 2 por 3, que es 6, ¿cierto? Potencia y una potencia. Y acá nos queda potencias de igual base, ¿cierto? Así que conservamos la base, y como se está multiplicando, entonces sumamos los exponentes, que sería 1 más 6, o sea, 7, ¿ya? Así que aquí la alternativa correcta sería la alternativa B. Ok, entonces aquí en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Transformamos la suma de potencias, que no podemos aplicar las propiedades de las potencias que conocemos a este tipo de expresión, ¿cierto? De suma de potencia. Así que lo pasamos a algo que sí conocemos, que tiene que ver con multiplicación. Pues escribimos la suma de esas tres potencias como 3 por 9 elevado a 3, ¿ya? Para poder de alguna manera intentar ocupar las propiedades que conocemos. ¿Ok? ¿Alguna consulta respecto al ejercicio? Sigamos. Entonces, la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice: sean A y B dos elementos distintos del conjunto menos 2, menos 1, 2, y M el conjunto de todos los valores posibles de A elevado a B. ¿No? ¿Cuál de los siguientes números no pertenece al conjunto M? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos A, y A tiene que pertenecer al conjunto menos 2, menos 1, 2. ¿Ya? Va a ser alguno de esos tres. Y B va a ser también un elemento del mismo conjunto, ¿cierto? De ese mismo conjunto, que además es distinto de A, ¿cierto? Porque nos dice A y B, dos elementos distintos. Entonces aquí en esta pregunta tenemos que ver, tomando una, cuáles son los posibles valores que puede tomar A elevado a B, teniendo en cuenta estas restricciones, ¿ya? Entonces, ojo acá, que no pertenece, ¿cierto? Eso no están preguntando. Entonces, pero primero veamos que sí pertenece, sí, vamos mejor aquí, coloquémoslo así. A elevado a B sí puede ser, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si tomamos, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, A igual a menos 2 y B elevado, por ejemplo, a 2. Ya, por decir algo. Ya tomamos menos 2 y como B tiene que ser distinto, hay que mirar las otras dos distintos. ¿Ya? Entonces sería B igual, por ejemplo, 2. ¿Qué pasa en ese caso? A elevado a B sería menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Que es lo mismo que menos 2 por menos 2. ¿Y cuánto es menos 2 por menos 2? Es menos por menos da más, y 2 por 2 son 4. Así que menos 2 al cuadrado es 4 positivo, ¿ya? Entonces, como este sí puede ser, la alternativa, la F es descartada, ¿cierto? Perdón, la alternativa E es descartada, porque nos están preguntando por los que no pueden ser, ¿ya? Y la E sí puede ser, ¿ya? Porque la acabamos de obtener, ¿cierto? Otra opción sería, por ejemplo, cuando B vale menos 1, ¿cierto? Porque tomando el mismo A igual a menos 2, ¿cierto? Porque pueden tener dos valores posibles el B cuando A es igual a menos 2, ¿cierto? Porque tienen que ser los dos distintos. Entonces en ese caso nos quedaría A elevado a B igual a, bueno, repetimos, menos 2 elevado a menos 1. ¿Cuánto sería esto de aquí? Como tenemos un exponente negativo, lo damos vuelta, ¿cierto? Así que sería 1 dividido en menos 2 y todo eso elevado a 1, ¿ya? Y elevar a 1 deja igual al número. Y esto sería entonces menos un medio. Ya, entonces se fijan. bueno, la B también la descartamos porque también podemos obtener menos un medio como A elevado a B, con la combinación que acabamos de ver acá, ¿ya? Entonces ya vamos descartando de a poco. Veamos otra combinación, por ejemplo, menos 1, ¿ya? ¿Qué pasa si A es igual a menos 1? ¿Ya? Si A vale menos 1, entonces el B tiene dos opciones, ¿no? Que puede ser menos 2, ¿cierto? O puede ser 2. ¿Sí? Pero no puede ser menos 1 el B, porque tienen que ser A y B distintos según el enunciado. Entonces veamos, no sé, primero tomemos B igual a menos 2, ¿ya? Y después tomemos de nuevo A igual a menos 1, pero B es igual a 2. Vamos a tomar esos dos casos, ¿ya? Para ver qué valores nos dan de A elevado a B. A elevado a B en este caso nos quedaría menos 1 elevado a menos 2, ¿cierto? ¿Y qué hacemos acá? Bueno, aplicamos la misma propiedad, ¿cierto? Sería 1 partido en menos 1,
porque tiene exponente negativo. Y ahí quedaría el exponente positivo al dar vuelta a la fracción. Menos 1, perdón, 1 dividido en menos 1 es menos 1, ¿cierto? Porque 1 dividido en 1 es 1. Y el signo lo dice la relación. A más dividido en menos es menos, ¿cierto? Porque la regla de los signos para la división es la misma que para la multiplicación, ¿no? Y menos 1 al cuadrado, como está todo el menos 1 elevado al cuadrado, nos quedaría menos 1 por menos 1, que es 1, ¿cierto? Porque menos por menos da más y 1 por 1 da 1. Así que es 1 positivo. Ya, bueno, y si se fijan nos dio 1 acá, pero bueno, el 1 no aparece acá en la alternativa, así que bueno, hicimos trabajo extra, pero igual estamos verificando ahora si es que se podía, ¿no? Y veamos ahora a elevado a b para el segundo caso, que sería a igual a menos 1 y b igual a 2. Nos dejaría menos 1 al cuadrado, ¿no? Y como vimos recién, menos 1 al cuadrado también es 1. ¿Ya? Así que aquí no podemos seguir descartando, ¿ya? Entonces, si se fijan, nos faltaría revisar el último caso, que sería cuando a vale 2, ¿cierto? Cuando a vale 2 y b vale o menos 2 o menos 1. ¿Ya? Ese va a ser el último caso que nos faltaría analizar. Ahí se lo vamos a hacer acá arriba porque no nos queda espacio. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a tomar el caso a igual a 2 y b igual a menos 2, que va a ser un caso, y el otro va a ser a igual a 2 y b igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, el primer caso sería para a elevado a b, sería 2 elevado a menos 2. ¿Ya? Y bueno, de nuevo, como tiene exponente negativo, damos vuelta a la fracción. O mejor dicho, calculamos el inverso multiplicativo, ¿cierto? De 2 pasaría a 1 medio y todo eso al cuadrado, ¿cierto? Ahí ya desaparece el signo negativo. ¿Y cuánto es 1 medio por 1 medio? Bueno, multiplicamos hacia el lado, ¿cierto? Para multiplicar fracciones, 1 por 1 es 1 y 2 por 2 son 4, o sea nos quedó un cuarto. Así que también descartamos, por ejemplo, la c, ¿cierto? Porque ya podemos obtener un cuarto a partir de a elevado a b. ¿Ya? Y la última, a elevado a b para el caso cuando a vale 2 y b vale menos 1 sería 2 elevado a menos 1. ¿Qué hacíamos acá con exponente negativo? Damos vuelta, ¿cierto? El número nos queda un medio y elevado a 1. O sea, obtenimos un medio, así que descartamos la d. Entonces la única, si se fijan, de todas las combinaciones posibles, la única que no se puede obtener es el menos 1, ¿cierto? La alternativa a. Porque todas las otras las obtuvimos como a elevado a b a partir de ese conjunto que aparece ahí. ¿Ya? ¿Alguna consulta respecto a la pregunta? Vamos a continuar con la pregunta número 4, que es una de las que me dijeron que les había complicado, ¿ya? Esta pregunta, este tipo de preguntas siempre complica, ¿ya? Y es porque aparece una nueva operación, ¿ya? Pero aquí no se tienen que asustar, ya no es algo que tengan que conocer. Lo que tienen que saber hacer es operar con esa nueva operación. Dice, se define la operación m triangulito p como p elevado a m, con m y p números enteros positivos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esta operación, para solamente esta pregunta, van a definirla como m triangulito p como toman el número p y lo elevan a m. Eso dice. ¿Ya? Entonces calculemos, por ejemplo, aquí, nos preguntan cuál es el valor numérico de 2 triangulito 3, triangulito 1, triangulito 2. ¿Ya? Entonces, calculemos cada parte. ¿Ya? Calculemos primero 2 triangulito 3 y 1 triangulito 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es 2 triangulito 3? Bueno, ¿qué nos dice acá? Nos dice, toma el segundo, ¿cierto? Va a ser la base de tu potencia, que en este caso sería 3, y elévalo al primero, ¿cierto? Que en este caso sería 2. Entonces sería 3 elevado a 2. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Ya? Así que el primero nos dio 9. Entonces era el primero. Ahora para el segundo. 1 triangulito 2, ¿cierto? Que es el segundo paréntesis. ¿Qué nos decía la operación? Toma el segundo número, que en este caso es 2, y elévalo al primero. O sea, 2 elevado a 1, que es 2. Así aquí nos daría 2. ¿Ya? Así que esa operación que nos están preguntando es 9 triangulito 2. ¿Sí? Y de nuevo, que nos dice esta nueva operación que nos definen para esta pregunta, toma el segundo número, ¿cierto? El segundo, que en este caso es 2, va a ser tu base. Y el exponente va a ser el primero, o sea, 9. Así que sería 2 elevado a 9. ¿Ya? Y ahora hay que calcular. Entonces, ¿cuánto es 2 elevado a 9? Vamos a escribirlo así. 2 por 2, ¿cierto? Por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este cálculo lo pueden hacer mental. No tienen por qué escribirlo siempre. Okay, vamos a hacer el cálculo de a poco. ¿Sí? Entonces sería 2 por 2 son 4. ¿Sí? Y después con el otro 2 nos quedaría 8. Con el siguiente 2, ¿cierto? Sería 16. Vamos a estar ahí, ¿cierto? Con el siguiente 2, que sería este de aquí, ¿cierto?
nos da 32. Con el siguiente 2 nos daría 64. Con el que viene después, ¿cierto? Nos daría 128. 128. ¿Cierto? Con el que viene después, ¿cierto? Que sería este de aquí. ¿Cuánto nos da? Es 256. ¿Sí? Y con el último nos daría 512. Se multiplica. Así que aquí la respuesta correcta sería la E. Ya, bueno, aquí hay varias formas de calcular esta 2 elevado a 9. ¿Ya? Podrían haberlo escrito, por ejemplo, así. Otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, 2 elevado a 9. Escribirlo así. Aquí quizás les complica ya, pero hagámoslo igual. Por ejemplo, el 9 se puede descomponer como 2 por 4 más 1. ¿Cierto? Porque es 2 por 4, 8 y más 1, 9. ¿Y por qué lo hago así? Porque, por ejemplo, podrían haber calculado, como tienen... No voy a saltarme paso. 2 por 4 más 1 es 9. ¿Ya? Como acá hay una suma, ¿cierto? Eso viene del hecho de que uno podría haber hecho esto, ¿no? Porque cuando tienen una suma en el exponente, lo pueden separar como una multiplicación de potencias de igual base. ¿Ya? Y a su vez, por ejemplo, como por ejemplo aquí tienen 2 elevado a 2 por 4, podrían haberlo escrito así. 2 elevado a 2 y eso elevado a 4. Y afuera por 2. Utilizan la propiedad de potencia y una potencia. Y 2 elevado a 2 es 4. Entonces les quedaría 4 elevado a 4 por 2. Entonces podrían haber calculado 4 elevado a 4 y después multiplicarlo por 2, por ejemplo. ¿Ya? Sería otra estrategia de calcularlo. En verdad hay varias formas de hacer de calcular 2 elevado a 9. Y ustedes eligen ahí cuál les gusta más. Siempre que tengan ejercicios así que les definen una operación, aquí voy a borrarlo un poquito para que no quede tan cargado. Siempre que les definan así una nueva operación, no se tienen que asustar, ¿ya? Es una nueva operación que les definen para ese ejercicio y ustedes toman y reemplazan los valores que les dan. En este caso era tomar el segundo número y lo elevas al primero, era eso, ¿ya? Y de aquí para adelante se olvidan de esta operación porque en verdad esa operación no existe, solamente una operación para la pregunta, ¿ya? También este problema también se podría encajar de alguna manera quizás como a funciones, ¿ya? Porque aquí tomarían como dos valores y los pasan por una maquinita y les da otro. Básicamente es como eso en este problema. Sí. Ok, pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes valores no es divisor? Ay. No es divisor. Perdón, no quería. Ahí sí. No quería escribir el. Bueno. No es divisor, ¿ya? No es divisor, es decir, el número no se puede dividir por el número que queremos buscar, ¿cierto? Tal que quede con resto 0, ¿ya? Entonces, ¿cuál de los siguientes valores no es divisor de la expresión 5 al cubo menos 5 al cuadrado más 25 al cuadrado? Ya, este número de acá, bueno, es un número para empezar, ¿cierto? Es una potencia menos otra más otra potencia. Lo podrían, por ejemplo, calcular. Sí, podrían calcular cuánto es 5 al cubo, que es 125, ¿ya? Cuánto es 5 a la 5, que es un número gigante, y después sumarle a esa diferencia sumarle 25 al cuadrado. Lo pueden hacer y después ver cuáles son los divisores, ¿ya? Solo que va a quedar muy largo porque calcular 5 a la quinta es un número gigante. Después tenéis que restarle ese número a otro y después sumarle 25 al cuadrado, les va a quedar muy grande. Entonces, ¿qué es lo que la idea detrás de este ejercicio? La idea es que para ahorrar tiempo podemos hacer lo siguiente. Voy a volver a escribir aquí la expresión, ¿ya? 5 al cubo menos 5 elevado a 5 más 25 al cuadrado. Como tienen potencias de base 5, ¿cierto? Bueno, salvo el 25 al cuadrado, perdón, que no es de base 5, pero se puede escribir así. De alguna manera vamos a poder factorizar, ¿ya? Porque vamos a tener términos en común. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero tenemos que pasar a una base en común. Por ejemplo, no sé, pasemos la base de 25 a 5, ¿ya? También se puede haber hecho al revés, ¿ya? Pero lo podemos hacer de 5 pasarlo al 25, también se puede, ¿ya? Pero vamos a pasarlo con 25 a 5, ¿ya? Entonces, 5 al cubo menos 5 elevado a 5 más, bueno, ¿y cuánto es 25? 25 es 5 al cuadrado, ¿cierto? 5 por 5 son 25 y eso ya estaba al cuadrado. Potencia y una potencia, lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. Entonces nos quedaría 5 al cubo menos 5 elevado a 5 más 5 elevado a 4, ¿cierto? Que es 2 por 2. Y ahora sí ya tenemos una mejor expresión, ¿cierto? Todas tienen base 5. Acá no podemos aplicar propiedades de las potencias, porque acuérdense que son esas para multiplicación de potencias y para división de potencias, y acá no estamos haciendo eso, estamos restando y sumando. Pero sí lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, como si se fijan, dentro de esas tres potencias, la que tiene menor exponente es el 5 al cubo, ¿cierto? Entonces podríamos escribir las otras. Por ejemplo, la 5 elevado a 5 lo podemos escribir como 5 elevado a 3 más 2, ¿no?
porque 5 es 3 más 2. Y eso es lo mismo que 5 al cubo por 5 al cuadrado. ¿Sí? Utilizando las propiedades de las potencias, ¿cierto? Se conserva la base y se suman los exponentes. Así que podemos escribirlo así también. Y también el 5 elevado a 4 se puede escribir como 5 elevado a 3 más 1. O sea, 5 elevado a 3 por 5 elevado a 1, que sería 5. ¿Cierto? Porque 4 es 3 más 1. Y ahí aplicamos la propiedad de las potencias que tienen igual base y distintos exponentes. ¿Ya? Entonces voy a reescribir eso de acá. Nos va a quedar 5 al cubo menos 5 al cubo por 5 al cuadrado, que era el 5 elevado a 5, ¿cierto? Más 5 elevado a 3 por 5, ¿cierto? Que era la expresión 5 elevado a 4. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque si se fijan, ahora tenemos términos en común, ¿no? El 5 al cubo aparece en las tres expresiones que estamos aquí sumando y restando. Entonces vamos a poder factorizar por el 5 al cubo. Ay, me cambié de página, espérenme. Entonces nos quedó, ¿cierto? Teníamos que el 5 al cubo era en común, así que se puede factorizar. Entonces nos quedaría 5 al cubo, factor de, bueno, el 5 al cubo, el primer término ya está ahí, ¿cierto? Entonces sería por 1, ¿cierto? Para que se mantenga igual. 5 al cubo por 1 es 5 al cubo. El primer término está ahí. Menos 5 al cuadrado, que es el que está acompañando al 5 al cubo, más 5. ¿Ya? ¿Y por qué lo hacemos así? Porque primero, como queremos calcular los divisores, ¿cierto? Como queremos calcularlo, o mejor dicho, los no divisores, es más fácil calcularlo cuando tenemos la descomposición como productos, ¿cierto? Porque ya, por ejemplo, ya al tiro sabemos que el 5 al cubo divide al número, ¿cierto? Porque ya aparece en su descomposición como productos, ¿ya? Y ahora sí, por ejemplo, podemos calcular el paréntesis, ¿no? Porque es mucho más sencillo ahora calcular esas potencias que son más chiquititas en comparación a las que estaban originalmente. Porque aquí nos quedaría 1 menos 5 al cuadrado, que es 25, más 5, ¿ya? ¿Y cuánto es eso? Bueno, 5 al cubo por, ¿cuánto es 1 menos 25? Es menos 24, ¿cierto? Y menos 24 más 5 es menos 19. Entonces ahí nos quedaría, esa sería la factorización prima, ¿cierto? Porque 5 es número primo y 19 también. Bueno, y el signo menos queda ahí, pero da lo mismo, está bien. Entonces, veamos, a ver, entonces, ¿el menos 19 es divisor del número que nos quedó? Sí, ¿cierto? Porque aparece aquí, de hecho, aparece tal cual. Y el 19 también es divisor, ¿ya? Más, ¿el 5 elevado a 4 es divisor? Pareciera que no, ¿cierto? Porque aquí la potencia más grande que tenemos de 5 es 5 al cubo, ¿ya? Y para que el número que nos dio fuese divisible por 5 elevado a 4, necesitaríamos un 5 extra aquí multiplicando para que lo podamos dividir y nos quede un número entero, ¿cierto? Eso se refiere para buscar los divisores. Que cuando dividimos nos quede un número entero y nos quede el resto 0, ¿ya? Y acá no se puede, nos faltaría un 5 más. Así que este de aquí pareciera que no, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle no y vamos a seguir revisando la siguiente, ¿ya? El 5 al cuadrado, ¿será que es divisor del número? La respuesta es sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como tenemos un 5 al cubo acá, y al dividir por 5 al cuadrado, se van a simplificar, ¿o no? Voy a escribirle aquí. 5 al cubo por menos 19 dividido en 5 al cuadrado. Como aquí, lo podemos mirar aquí, ¿cierto? Así. Tienen potencias de igual base, se están dividiendo, restamos los exponentes. 3 menos 2 es 1, y nos quedaría menos 19. Y eso es un número entero, así que este de aquí sí divide el número, ¿cierto? Y eso es ¿por qué? Porque el exponente de 5 al cuadrado es menor que el exponente que tiene el número que queremos dividir, que sería 5 elevado al cubo por menos 19, ¿ya? Y por el mismo motivo, 5 también divide a 5 al cubo por menos 19, porque al dividir por 5, ¿cierto? El 5 al cubo nos queda 5 al cuadrado, ¿cierto? 3 menos 1 es 2, 5 al cuadrado, así que la D también, y menos 5 al cubo también, ¿cierto? O sea, el 5 al cubo está ahí mismo, y el signo menos es el que está acá al lado, ¿cierto? O incluso si no el signo menos también va a ser divisor entero, ¿cierto? Puede ser positivo o negativo. Así que el único que no es divisor es 5 elevado a 4, porque la potencia, perdón, el exponente de la potencia, 4, es más grande que la mayor potencia que tiene la descomposición, que sería 5 al cubo. Entonces es imposible que lo pueda dividir, ¿ya? Consultas. Voy a... pero ¿en qué parte de la factorización te perdiste? Porque al final como que todo es factorización, ¿no? Es 5 elevado a 3... pero ¿se entendió esta parte cuando escribí aquí la parte que está acá? A ver, déjenme ver aquí. Esta parte que estoy aquí encerrando se entendió, ¿no? La de 5 elevado a 5, escribirlo como 5 elevado a 3 por 5 elevado a 2. 5 al cubo. A ver, déjenme que no quiero. 5 al cubo, no quiero borrar ahí.
Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Entonces teníamos 5 al cubo, ¿cierto? 5 al cubo menos 5 elevado a 5, que era 5 al cubo por 5 elevado a 2, más era 5 a la cuarta, que es 5 al cubo por 5 elevado a 1. Así teníamos eso de ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué dije acá? Bueno, tenemos el 5 al cubo como término común en todas las expresiones, ¿no? ¿Sí aparece ahí? Entonces, como está multiplicando a todas, lo podemos sacar, ¿cierto? Como término común, ¿sí? Entonces nos quedaría 5 al cubo, término común de todas. Y al factorizar tenemos que sacamos la expresión, ¿cierto? Y dejamos lo que está acompañando al número que sacamos. Que en este caso, en el primero, como es 5 al cubo, nos quedaría un 1. Porque 5 al cubo por 1 queda 5 al cubo, ¿cierto? Siempre que les pase eso, que factorizan y están sacando el mismo número, entonces les queda un 1 por la multiplicación, ¿ya? Y después dejamos acá menos el número que está acompañando al 5 al cubo, que en este caso era el 5 al cuadrado, ¿ya? Ese es el segundo término, acá. Y el tercer término, ¿cuál es el que está acompañando al 5 al cubo? Es 5 elevado a 1, ¿cierto? Que es simplemente 5, ¿ya? Y acá, como les decía, no podemos ocupar las propiedades, acá dentro del paréntesis, las propiedades de las potencias, porque se están sumando y restando. Y las propiedades de las potencias son para multiplicación y división, ¿ya? Entonces aquí hay que calcularlo a mano, pero en este caso es mejor, más fácil que el original, porque son potencias con menor exponente. Entonces aquí nos queda 1 menos 5 al cuadrado es 25 más 5. ¿Cierto? Y cuando hacen esa operación, les queda menos 19. ¿Ya? Y por eso nos quedó ahí 5 al cubo por menos 19. ¿Ya? Entonces ahí, y esa es la factorización acá. Entonces lo que hicimos fue sacar acá el término común, ¿cierto? Que era 5 al cubo, y dejábamos adentro del paréntesis lo que estaba acompañando al 5 al cubo, con los signos respectivos de la suma y resta, ¿cierto? Por eso aquí nos quedó menos 5 al cuadrado, porque toda la segunda expresión se estaba restando, ¿ya? Y lo mismo con el último, ¿cierto? Teníamos 5 al cubo por 5, como era suma, entonces quedaba el 5 solito, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo aquí. Ese es de acá, ¿cierto? Y ese es de aquí. Sigamos con la pregunta número 6. Dice: sean P y Q números enteros positivos, ¿cuál de las siguientes igualdades es siempre verdadera? ¿Ya? Siempre verdadera. Esta pregunta es de ir viendo cuáles son las propiedades. Entonces, para empezar, la primera es falsa, ¿cierto? La primera, la A, no puede ser verdadera, porque acuérdense que las propiedades de las potencias, aquí básicamente la que está usando es que mantiene el exponente, si se fijan, y está sumando perdón, no mantiene el exponente, mantiene la base, ¿cierto? P, y suma los exponentes, ¿no? Que sería Q más Q, pero eso no se puede hacer, porque aquí está sumando, y esa propiedad de las potencias es para la multiplicación de potencia. Entonces, por ejemplo, P elevado a Q por P elevado a Q, si ustedes mantienen la base y suman los exponentes, les quedaría eso, pero eso es para la multiplicación, no para la suma, ¿ya? Así que se va. La B dice: P elevado a Q dividido en P elevado a P igual a P elevado a P menos Q. Entonces, ¿qué hizo acá? Mantuvo la base, ¿cierto? Que era P, y restó los exponentes, Q menos P. Ah, pero ¿qué pasa ahí? A ver, parece que quizás era al revés. Ya no importa, ya te la vamos a dejar pendiente porque no es, ¿cierto? Ahí le quedó al revés el exponente, ¿cierto? No me acuerdo qué alternativa era esta, ya, pero puede ser que me haya... Ah, no, está bien, no, esta no es, ¿cierto? Tampoco es, porque parece que es la D, ya. Estamos bien, ¿cierto? Tampoco es, porque aquí la propiedad correcta es P elevado a Q dividido en P elevado a P, ¿cierto? Entonces sería, mantenemos la base y restamos los exponentes, ¿cierto? Q menos P. ¿Ya? Y no P menos Q, así que tampoco es, ¿ya? La alternativa C, que dice 3 elevado a P por 3 elevado a Q igual a 3 elevado a P por Q. Y aquí la propiedad está mala, ¿cierto? Porque cuando tenemos igual base y distintos exponentes y se está multiplicando, la propiedad era sumar los exponentes, ¿cierto? Entonces sería 3 elevado a P por 3 elevado a Q, ¿cierto? Como se está multiplicando, es mantener la base y sumar los exponentes. Así que tampoco es. ¿Qué dice la alternativa D? Voy a seguir aquí al lado para que no se junte ahí, ¿no? La alternativa D dice P por P elevado a Q igual a P elevado a Q más 1. Entonces, ¿qué sería aquí? P elevado a P elevado a Q. Bueno, nosotros sabemos que cuando el número no tiene el exponente es un 1, ¿cierto? Y como tiene igual base, se mantienen las bases, ¿cierto? Y se suman los exponentes porque estamos multiplicando las potencias. Así que sería 1 más Q, que es lo mismo que P elevado a Q más 1, ¿cierto? Así que esa es, la D es correcta. Y veamos por qué no es la E, ¿ya? ¿Por qué no es la E? La E dice P elevado a Q igual a Q por P elevado a Q menos 1, ¿ya? Entonces, P elevado a Q, si nosotros queremos dejar el exponente Q elevado a menos 1, podremos escribirlo así, ¿no? P elevado a Q menos 1 más 1, ¿cierto? Sumar y restar 1. Y nos dejaría P elevado a Q menos 1 por P elevado
elevado a 1, ¿no? Utilizando la propiedad de las potencias de multiplicación de base, ¿cierto? Porque se están sumando q menos 1 con 1. Entonces, separamos esa suma en el exponente con multiplicación de las potencias de igual base, ¿ya? Entonces aquí sería p, en verdad, p por p elevado a q menos 1, ¿cierto? Y no q. ¿Ya? Ahí debería ser una p para que quede la propiedad correcta. Así que tampoco es la E, por lo tanto la alternativa correcta es la D. ¿Alguna consulta respecto al ejercicio? Sí, es la D, sí es la D. Es la D, por si decía, dije que bueno, parece que era esa de ahí que he puesto. Claro, es la D, sí, que ahí la voy a arreglar después, es la D. ¿Ok? Claro, me he equivocado cuando pasé la alternativa. Ya, es la alternativa D en esa. Pregunta número 7. Dice, si x es distinto de 0 e y es distinto de 0, entonces la expresión x elevado a 4 por y elevado a 7 por x elevado a menos 3 por y dividido en x al cubo, o sea, x a la quinta por y elevado a menos 4 es igual a... Y aquí es ser ordenado básicamente. Entonces vamos a juntar las x en un lado y las y en otro lado, ¿ya? Entonces tenemos x elevado a 4, ¿cierto? Por x elevado a menos 3. Y también tenemos y elevado a 7 por y, que es el y elevado a 1, ¿cierto? Eso tenemos en el numerador. En el denominador tenemos, bueno, x elevado a 5 por y elevado a menos 4. ¿Ya? Y aquí podemos agrupar, ¿no? Porque como es multiplicación de fracciones, podemos agrupar estas dos en una fracción y multiplicar esa fracción por la que tiene la otra esta de acá, ¿cierto? Para separar la x con la y. ¿Ya? Todo se sigue multiplicando igual. Entonces nos quedaría, para las x sería x elevado a 4 por x elevado a menos 3, como se está multiplicando, conservamos la base, ¿cierto? Y sumamos los exponentes. 4 más menos 3 es 4 menos 3, que es 1, ¿cierto? Y en el denominador nos queda simplemente x elevado a 5, ¿cierto? No cambia nada ahí. Y eso está multiplicado por la fracción de la y, ¿cierto? Que sería y elevado a 7 más 1, ¿cierto? Porque como se está multiplicando acá, y elevado a 7 por y elevado a 1, se mantiene la base y se suman los exponentes. Y abajo nos queda y elevado a menos 4, ¿ya? Y ahora ocupamos la propiedad de las potencias que se están dividiendo, ¿cierto? Y tienen igual base. Para la x, ¿cierto? Sería, mantenemos la x, la base, y restamos los exponentes. El exponente del denominador menos el exponente del denominador, ¿cierto? 1 menos 5, por y elevado a 8 menos el exponente del denominador, que es menos 4. ¿No? ¿Y ahí qué nos quedaría? Bueno, ¿cuánto es 1 menos 5? Menos 4. ¿Y cuánto es menos 4? Es más 4, ¿cierto? O sea, ahí nos quedaría 8 más 4 son 12. Así que sería x elevado a menos 4 por y elevado a 12, que sería la alternativa C. ¿Ya? ¿Consultas? Esta quiera llegar directa aplicación. Una directa aplicación de las propiedades de las potencias. Okay, vamos a hacer ahora la pregunta 8. La pregunta 8 dice, al simplificar la expresión resulta... Bueno, aquí vamos a aplicar una propiedad que ya aplicamos antes, ya que era cuando queríamos factorizar, ya, porque cuando tenemos aquí una resta no se puede llegar a simplificar, hay que tener mucho cuidado con eso, ya. Entonces, por ejemplo, el 2 elevado a n más 1 es una de las potencias, la otra que aparece es 2 elevado, perdón, n más 1, en la primera es 2 elevado a n más 5, ¿cierto? No 1. 2 elevado a n más 5 es la primera, la segunda que aparece aquí es 2 elevado a n más 1 y también está acá abajo, ¿cierto? Los numeritos que aparecen, el 8, lo bueno es que se puede escribir como potencia de base 2, ¿cierto? 8 es 2 al cubo. Y el 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. ¿Ya? Estamos súper bien con eso. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos... aquí en verdad hay dos formas de hacerlo. Una es factorizando el numerador, ¿ya? O separando las fracciones, ¿ya? Esas son las dos formas de hacerlo, ¿ya? Separándolo con el denominador o... no, la primera era factorizando el numerador y la segunda era separando las fracciones. ¿Cómo creen que hagamos el ejercicio? Factorizando el numerador o separando las fracciones. Si se fijan aquí, el 2 elevado a n más 5 es 2 elevado a n más 1 más 4, ¿no? Y ahí coloco el n más 1 porque también se repite arriba en el numerador. Entonces, para factorizar tenemos que buscar ese término común, ¿ya? Entonces, vamos a escribirlo así. Esto sería 2 elevado a n más 1 por 2 elevado a 4, ¿cierto? Ese es el 2 elevado a n más 5, utilizando la propiedad de multiplicación de potencia igual base, ¿cierto? Menos 2 elevado a 3 por 2 elevado a n más 1, ¿ya? Y todo eso dividido en
2n más 1 por 4. O mejor dicho, 2 elevado a 2, ¿cierto? Como habíamos dicho. Abajo solamente transformamos el 4, ¿no? Y ahora podemos factorizar, ¿ya? Podemos factorizar aquí por 2 elevado a n más 1, ¿cierto? Porque es el término en común que tenemos en el numerador, ¿ya? Entonces sería 2 elevado a n más 1, que es el término en común, por, bueno, que es lo que está acompañando el 2 elevado a n más 1 en el primer término, es el 2 elevado a 4. Menos, ¿cuál es el número que está acompañando al 2 elevado a n más 1 en la segunda expresión? 2 al cubo, ¿ya? Y abajo tenemos 2 elevado a n más 1 por 2 al cuadrado, ¿ya? ¿Y qué ocurre acá? Bueno, podemos simplificarlo, ¿no? Porque el 2 elevado a n más 1 se está multiplicando arriba y abajo, así que podemos simplificarlo, ¿cierto? Y eso, acuérdense que solamente podemos simplificar cuando hay multiplicación, y en este caso pasa, así que se puede simplificar. Y ahora hay que calcular nomás, ¿cierto? Porque nos quedaron numeritos. Entonces, ¿cuánto es 2 elevado a... Bueno, si se fijan, tiene que ser sí o sí la c, porque todas las otras tienen n, ¿cierto? Entonces, pero igual calculemos. 2 elevado a 4 es 4 por 4, ¿cierto? 2 y después por 2 son 4, después por 8 son, perdón, por 2 son 8 y por 2 son 16. 2 elevado a 8, a 3 es 8, ¿cierto? Y 2 elevado a 2 es 4, ¿ya? Se fijan ahí, y sí, lo escribimos como potencia, después nos deshicimos de eso, pero bueno. 16 menos 8 es 8 y partido en 4 es 2, ¿cierto? Y como habíamos anticipado, tenía que ser sí o sí la c, porque todas las otras alternativas, si se fijan, tienen algo con n, entonces no podían ser, porque si se fijan acá la expresión que nos quedó al final, después de factorizar y simplificar, era independiente de n, ¿ya? ¿Dudas? La pregunta número 9 dice, si p elevado a menos 1 más q elevado a menos 1 es igual a 1, y p es igual a 3 elevado a x, con x distinto de 0, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el valor de q? ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, básicamente nos están pidiendo despeje q. ¿Sí? Esta pregunta es lo mismo que nos digan despejar q. ¿Cierto? Está preguntando cuánto es q. Así que tenemos la expresión, ¿cierto? P elevado a menos 1 más q elevado a menos 1 igual a 1. Y bueno, dejemos solito el q en un lado de la expresión. Nos quedaría, si pasamos restando el p elevado a menos 1, ¿cierto? Porque está con signo más, nos quedaría q elevado a menos 1 igual a 1 menos p elevado a menos 1. ¿Ya? Y acá, bueno, nos preguntan por q, no por q elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar elevar todo a menos 1, ¿cierto? Porque cuando tenemos q elevado a menos 1 y eso elevado a menos 1, eso nos queda q, ¿cierto? Porque quería menos 1 por menos 1 es 1, ¿cierto? Le damos dos veces vuelta al número. Así que hagamos eso, entonces vamos a hacer así. Vamos a elevar a menos 1 a ambos lados de la expresión, ¿ya? Entonces nos quedaría q por un lado, y en el otro nos queda 1 menos p elevado a menos 1 y eso elevado a menos 1, ¿ya? Cuando tienen una suma, no pueden elevar el primer término a menos 1 y el segundo a menos 1, ya esa propiedad no existe, ¿ya? Cuando tienen suma o resta, tienen que aplicárselo a todo, a la suma o la resta, y después trabajarlo de otra manera. Y aquí no se puede aplicar la propiedad de la potencia de que si tienen, por ejemplo, una multiplicación de potencias y elevan todo a cierto número, se distribuye. Eso no se puede hacer, ¿ya? Y bueno, ya tenemos q, ¿cierto? Tenemos q, entonces ahora tenemos que encontrar la expresión en función de, ¿cierto? P, y p es 3 elevado a x, ¿cierto? Entonces antes de reemplazar, trabajemos un poquito la expresión del lado derecho, ¿ya? Porque está media fea, ¿sí? Entonces, escribamos primero p elevado a menos 1 como 1 sobre p, ¿ya? Y adentro nos queda entonces 1 menos 1 sobre p, y todo eso está elevado a menos 1. Aún no podemos utilizar la propiedad de la potencia de que, bueno, tenemos el exponente y ¿cómo se llama? Distribuir entre comillas, ¿cierto? No podemos escribir aquí 1 elevado a menos 1 menos 1 elevado a 1 sobre p elevado a menos 1, que eso está prohibido, ¿cierto? No hay ninguna propiedad que nos diga eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cuando sí podemos hacerlo, esas propiedades de las potencias se portan bien para multiplicación y división, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a escribir aquí esto como una división. ¿Cómo hacemos eso? Como acá tenemos una suma, o mejor dicho, una resta, ¿cierto? De potencias, porque 1 es 1 sobre 1. Lo que vamos a hacer acá es amplificar por p la primera fracción, ¿ya? Para que nos queden las dos fracciones con igual denominador. Entonces ahí nos va a quedar p sobre p menos 1 sobre p. Y todo eso está elevado a menos 1. ¿Y por qué nos gusta eso? Porque como son fracciones de igual base, tenemos fracciones de igual base, fracciones de igual denominador, ¿cierto? El número de abajo es el mismo, lo mantenemos y restamos
el denominador. Entonces nos quedaría eso de ahí. ¿Ya? Y ahora sí, cuando tenemos fracciones elevada a un número negativo, lo que hacíamos era dar la vuelta, ¿no? Lo que hemos visto al inicio de la clase. Entonces aquí las damos vuelta, nos quedaría P sobre P menos 1. ¿Ya? Y como P es 3 elevado a X, reemplazamos, ¿no? Aquí reemplazamos el hecho de que P es 3 elevado a X. Y nos quedaría 3 elevado a X dividido en 3 elevado a X menos 1. Ya donde el menos 1 no está en el exponente. Ya está restando la potencia. ¿Y cuál es la alternativa? Sería la A, ¿no? En la... Así es la A. ¿Sí? La otras no se parecen. ¿Ya? Entonces aquí básicamente lo que había que hacer es despejar Q, teniendo en cuenta que cuando elevamos una suma o una resta a menos 1, no podemos escribir el primero elevado a menos 1 menos el segundo elevado a menos 1. No, esa propiedad no existe. ¿Ya? Acuérdense que las propiedades de las potencias solo son para multiplicación o división. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, había que inducir de alguna manera una división, que fue lo que hicimos acá, ¿no? Hicimos aparecer una división a partir de la resta original. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Continuemos. Aquí ya partimos con las preguntas que yo había dicho que eran más complicadas, ¿cierto? Ok, entonces, pregunta número 10. Dice, se estima que el volumen total de agua presente en los océanos de la Tierra es 1,332 por 10 elevado a 15. Por 10 elevado... Pero no, la no quiero escribir. Ahí sí. Por 3 elevado a 15, ¿cierto? Aquí se rayan, ¿cierto? Y metros cúbicos. Si una piscina olímpica puede contener aproximadamente 2 elevado a 5 por 10 elevado a 3 metros cúbicos de agua, ¿cuántas piscinas olímpicas se pueden llenar aproximadamente con el agua presente en los océanos de la Tierra? O sea, si nos están diciendo, tome el océano y trate de meter esa agua en las piscinitas, o en la piscina olímpica, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es dividir, ¿cierto? Dividir el agua total presente en la Tierra, sea en los océanos, y eso dividirlo en la capacidad aproximada que tienen las piscinas olímpicas y ver qué nos da. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, como tenemos potencias de base 10, vamos a trabajarlas juntas, ¿cierto? Y dejar los otros números aparte, ¿ya? Entonces vamos a escribirlo así. 1,332 dividido en 2,5, lo dejamos por un lado. Y por otro lado, si se fijan, tenemos potencias de igual base que se están dividiendo. Así que mantenemos la base y restamos los exponentes, ¿cierto? 15 menos 3 es 12. Así que queda 12. Entonces ahora hay que encontrar esta división, ¿no? 1,3332 partido en 25. ¿Ya? Y yo creo que esa es la parte quizás complicada, ¿no? Porque encontrar cuál era esa división. ¿Ya? Y si miran acá, si se fijan, básicamente hay como tres opciones, ¿no? Algo que parta con 5, algo que parta con 1 o algo que parta con 2. Entonces son los números que aparecen y después hay que mirar aquí cuál es la potencia base 10 respectiva. ¿Ya? Cuando estén dividiendo decimales, a mí por ejemplo no me gusta dividir decimales, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que hago yo? Saco los decimales. Entonces, si se fijan acá, el numerador tenemos 3 cifras decimales, ¿cierto? Y abajo tenemos una. Entonces, para deshacernos de las cifras decimales, como arriba hay 3, vamos a amplificar. Vamos a amplificar todo por 1000. ¿Ya? Entonces aquí vamos a multiplicar por 1000 arriba y por 1000 abajo. ¿Por qué? Porque al amplificar por 1000 van a desaparecer las cifras decimales de arriba. Entonces nos quedaría 1332, ¿cierto? Dividido en... Bueno, y aquí hay que colocar 5 cifras decimales. Sería el primer 5, 2, 3, 2500. ¿Ya? Y por 10 elevado a 12. Ya eso no ha cambiado porque solamente modificamos la fracción. ¿Ya? Y bueno, acá si se fijan, de nuevo, tenemos 1332 partiendo de 1500, eso no nos va a dar un número mayor que 1, ¿cierto? Porque el 1332 es más chico que el 2500, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregarle un 0 acá, ¿ya? Para que nos quede más grande, ¿cierto? Y nos quedaría 13320, que es mayor que 2500, pero al agregarle ahí un 0, ¿ya? Bueno, ahí se lo agregué a la mala, ¿cierto? En verdad no podemos hacerlo así, tan así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya voy a borrar aquí lo que hicimos, al final eso es lo que vamos a querer hacer, pero lo vamos a hacer así. El 10 elevado a 12, ¿ya? Lo vamos a escribir así. 10 elevado a 12 es 10 elevado a 11 por 10.
¿cierto? Porque es 10 elevado a 1. Y como tienen igual base, se mantienen las bases y se suman los exponentes. Y ese 10 que sacamos, ¿ya? Ese lo vamos a multiplicar acá por el numerador, ¿ya? Entonces ahí nos quedaría 13.322. 13.322 dividido en 2.500. Ya, ahí sí, ¿cierto? Ahí ya tiene mejor cara, ¿cierto? Por 10 elevado a 11. Ahora había que dividir 13.332 dividido en 2.500. Ya. No vamos a hacer la división, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo de manera más estratégica, porque ya tenemos las alternativas. Acerquémonos a 13.332, ¿cierto? Yendo de pasos de 2.500. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo así. Partimos con 2.500, que sería 2.500 por 1. Después avanzamos otros 2.500, que sería 2.500 por 2, 5.000, ¿cierto? Después, entonces aquí vamos a colocar por 1, por 2. Por 3 sería 7.500, ¿cierto? Porque sumamos 2.500 al 5.000. Por 4 son 10.000, ¿cierto? Son 10.000. Por 5 son 12.500. ¿Ya? Por 6 es 15.000, ¿cierto? Sumamos 2.500 al 12.500. Y si se fijan, el número que estamos buscando, el 13.332, se encuentra entre 12.500 y 15.000. ¿Ya? Entonces, esta división de esta fracción de acá nos tiene que dar 5, algo, ¿cierto? Porque está entre el 2.500 por 5 y 2.500 por 6. O sea, tiene que ser alguna de estas dos de acá. ¿Ya? No lo vamos a calcular porque sabemos que tiene que darnos 5, algo y no puede ser entonces ni la C, ni la D, ni la E. Y como nos quedó 5, algo por 10 elevado a 11, entonces tiene que ser la alternativa B, ¿cierto? Porque de hecho coincide con los exponentes, ¿cierto? 10 elevado a 11 y 10 elevado a 11. ¿Ya? Entonces aquí no hice la división. Ah, sí, perdón. El 13.332 ¿no sería 13.320? Cierto, sí, tienes toda la razón. Sí, ahí se cambia, ¿cierto? Es porque es 13, pues, claro, cuando puse al inicio, cuando había puesto el 2 estaba bien, ¿cierto? Porque había que agregarle el 0. Sí, ahí sí, ahí. Todo, ahí sí, como que explotó todo cuando quise cambiar. Sí, ahí es, porque es 13, 2 y 0. Sí, tienes toda la razón, ¿cierto? Porque al multiplicarlo por 10, ¿cierto? Nos quedaría 13.320, ¿sí? Igual el análisis no cambia, ¿cierto? Lo mismo, o sea, hay un pequeño error, pero es lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Queríamos agregarle ahí el 0 y era, claro, puso otra cosa después. ¿Ya? Pero ahí arreglando eso, el análisis igual, ¿cierto? Porque igual el número que nos queda, que es 13.320, sigue estando entre 12.500 y 15.000, ¿cierto? Así que esa división nos tiene que dar 5, algo, y ese algo es no el resto, ¿cierto? Pero es lo que los números que van a hacer que a multiplicar 12.500 por eso nos dé 13.320. ¿Ya? Así que aquí la alternativa es la B. Ok, bueno, pasemos a la pregunta 12, ¿cierto? Porque la 11 no me dijeron. Bueno, si hagamos la 12 y la 13, porque quiero hacer también la de suficiencia de datos. Yo creo que alcanzamos, ¿ya? Pero hagamos estas primero. No, mira, sé que hagamos la 11. Hagamos la 11 al tiro porque no es tan larga, ¿ya? De hecho es cortita. Ahí. La pregunta número 11 dice: un número real positivo A se eleva a una potencia entera positiva n, con A y n distintos de 1. Es decir, nos dicen, tienen A y lo elevan a n. Después dice, este resultado se vuelve a elevar a la potencia n. O sea, tienen eso y lo vuelve a elevar a n. Y así sucesivamente hasta realizar n veces este proceso. ¿Ya? O sea, bueno, la primera vez que hacemos eso... No, de hecho es la segunda vez, ¿cierto? Porque la primera vez... Déjame borrar aquí para que quede más ordenado. La primera vez que hacemos el proceso es cuando tomamos A y lo elevamos a n, ¿cierto? La segunda vez que hacemos el proceso dice, tome el resultado anterior y lo eleva a n. La tercera vez sería, tome el resultado anterior y lo eleva a n. ¿Ya? Pero antes de hacer eso, ¿qué nos queda en el segundo paso? Si se fijan, tenemos potencia y una potencia, ¿no? Y como es potencia y una potencia, ¿cuánto es a elevado a n elevado a n? Es multiplicar, ¿cierto?, los exponentes y conservamos la base. ¿Y cuánto es n por n? N por n es n al cuadrado. ¿Ya? El tercer paso es tomar el resultado anterior, a elevado n al cuadrado, ¿cierto? Y elevarlo a n. Como tenemos potencia y una potencia, mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. ¿Y cuánto es n al cuadrado por n? Es n al cubo.
¿ya? Entonces, si se fijan acá, hagámoslo una vez más. Entonces sería la cuarta vez, tomamos el resultado anterior, a elevado a n al cubo, y lo elevan a n, mantienen la base y multiplican los exponentes, que es n al cubo por n. Y n al cubo por n es n elevado a 4, ¿ya? Y si se fijan aquí, cada vez que hacemos ese proceso, nos va a quedar n elevado a ese proceso que hicimos, ¿no? Porque aquí es 4 elevado a 4 el n, en la tercera es elevado al cubo, ¿cierto? En la segunda es al cuadrado, y en la primera es elevado a 1, ¿cierto? Y entonces cuando llegamos a la enésima, ¿cierto? Cuando ya se ha realizado n veces, la vez n, que nos dice sería a elevado a n y elevado al número de veces, que sería elevado a n. Entonces sería la alternativa B. Entonces aquí lo que hacíamos es aplicar sucesivamente la propiedad de potencia y una potencia, ¿cierto? Que es conservar la base y multiplicar los exponentes. La número 12. La número 12 dice, el valor de A más B que satisface la igualdad, esa igualdad es, hay que encontrar el valor. ¿Qué nos dice aquí? Es 6 elevado a 30 más 6 elevado a menos 30 por 6 elevado a 30 menos 6 elevado a menos 30 igual a 3 elevado a A por 8 elevado a B menos 3 elevado a menos A por 8 elevado a menos B. Ya. Ok, ¿qué hacemos aquí? Si se fijan, en el lado izquierdo de la igualdad tenemos una suma por diferencia, ¿no? Es un número, ¿cierto? Una expresión x más y multiplicado por la misma expresión básicamente, pero con el signo contrario para el segundo número, ¿sí? Es una suma por diferencia. ¿Y cuál es la suma por diferencia? Es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esa es la suma por diferencia. Ok, entonces en la izquierda nos quedaría el primero al cuadrado, que es 6 elevado a 30, menos el segundo al cuadrado, que es 6 elevado a menos 30, y eso al cuadrado. ¿Ya? Y aquí aplicamos de nuevo propiedad potencia y una potencia, ¿cierto? Porque tenemos una potencia, 6 elevado a 30 al cuadrado. ¿Y cuál es la propiedad? Era, mantenemos la base y multiplicamos los exponentes, 30 por 2 es 60. Menos, lo mismo, ¿cierto? Potencia y una potencia. Mantenemos la... Ahí puse 60, ¿no? Ahí era 6. Ahí es 6. ¿Sí? El 0 está extra, ¿ya? Y ahí mantenemos la base, ¿cierto? 6. Y multiplicamos los exponentes, que es menos 30 por 2, que es menos 60. ¿Ya? Entonces, eso ya lo tenemos listo. Por lo menos la parte de potencia, ¿cierto? Habría que ver cómo podemos transformarlo a los que nos aparece aquí, ¿cierto? Si se fijan aquí, acá hay una resta en el lado derecho. Hay una resta que debería corresponder a esta resta, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí es factorizar, o mejor dicho, descomponer el 6 elevado a 60, ¿ya? Para ver cómo lo podemos encontrar escribiéndolo como 3 elevado a una potencia por 8 elevado a otra, ¿ya? ¿De dónde puede venir eso? Bueno, descompongamos la base. 6 se puede escribir como 3 por 2, ¿cierto? De ahí hacemos aparecer el producto que está aquí entre 3 elevado a A y 8 elevado a B, ¿sí? Viene de 3 por 2. Y aquí como tenemos una multiplicación, ¿cierto? Elevado a algo, en este caso a 60, el 60 va a elevar al 3 y al 2. Entonces eso sería 3 elevado a 60 por 2 elevado a 60. Y recuerden que eso lo pueden hacer solamente cuando es multiplicación. ¿Ya? Cuando es suma, eso no se puede hacer. Ahí tendrían que desarrollar el cuadrado binomio, si es que fuese suma, ¿ya? Pero aquí es multiplicación, aquí sí que no hay drama. Y se fijan, bueno, nos queda 3 elevado a 60. Y ese 3 elevado a 60 va a corresponder a este 3 elevado a A, ¿no? Nos faltaría encontrar el 8, ¿no? El 8 elevado a B tendría que estar asociado al 2 elevado a 60. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, nosotros sabemos que el 2 y el 8 están asociados, ¿cierto? Porque 2... Ay, déjenme cambiar. 2 al cubo es 8. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos aparecer un 2 al cubo acá abajo en lo que encerra en verde, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos aparecer? Vamos a utilizar la propiedad de potencia y una potencia. ¿Cómo? Vamos a escribir aquí primero 3 elevado a 60. Va. A 60 ese no cambia nada todavía. Como queremos hacer aparecer un 3 en el exponente, ¿cierto? Para que me quede 2 al cubo. Vamos a tener que descomponer 60 como 3 por algo, ¿no? Porque nos va a quedar ahí 2 elevado a 3 por algo que me dé 60. Y ese caso sería 20, ¿no? Porque 3 por 20 son 60. ¿Ya? Y como acá en el exponente se está multiplicando,
hay una propiedad de la propiedad de las potencias, ¿no? Porque está multiplicando los exponentes. Entonces ahí nos quedaría 3 elevado a 60, que es lo primero, que no hemos hecho nada después de haberlo trabajado. Y ahí sería 2 al cubo por elevado a 20. O sea, no por 20, sino que elevado a 20. ¿Cierto? Porque es potencia y una potencia, multiplicamos los exponentes. Entonces ahí nos quedaría 3 elevado a 60, el primero, por 2 al cubo, que es 8. ¿Cierto? 8 elevado a 20. ¿Ya? Entonces ahí nos quedó 13 elevado a, que sería 3 elevado a 60, por 8 elevado a b, que sería 8 elevado a 20. ¿Ya? Y el 60 elevado a menos 60, que es la segunda parte, ¿cierto? Que nos faltaría descomponer, es lo mismo al final, ¿cierto? Porque aquí lo único que tenéis que escribirlo es así. 60 es 60, perdón, 60 elevado a menos 60 es 60 elevado a 60 por menos 1, ¿cierto? Porque menos 60 es 60 por menos 1, o sea, potencia una potencia de nuevo. ¿Por qué sigo colocando 60? Es 6, ¿cierto? Acá es 6. Abajo no es 60, abajo es 6. ¿No? Entonces sería 6 elevado a menos 6, que es la segunda parte, ¿cierto? De la resta, es 6 elevado a 60 por menos 1. Y ahí por propiedades de la potencia y una potencia sería 6 elevado a 60 y todo eso elevado a menos 1. ¿Sí? Y 60 elevado a 60 ya lo calculamos, ¿cierto? Es lo que está aquí. Es 3 elevado a 60 por 8 elevado a 20. Y eso elevado a menos 1. ¿No? Y estamos listos, ¿no? Porque ahí como tenemos ese exponente y acá se está multiplicando, va a elevar a cada uno. Entonces que sería 3 elevado a 60 elevado a menos 1 por 8 elevado a 20 y eso elevado a menos 1. Acuérdense que eso, repito, solo se puede hacer cuando cuando se está multiplicando, ¿cierto? Con suma no se puede hacer eso. No se puede hacer. Y acá, bueno, de nuevo tenemos potencia y una potencia. 3 elevado a 60 elevado a menos 1. Multiplicamos los exponentes, que sería menos 60, por 8 elevado a menos 20. ¿Ya? Así que si se fijan, lo que nos quedó aquí es que... Déjenme aquí, voy a borrar alguna porque está como sobrecargado, ¿cierto? Nos quedó lo siguiente, nos quedó... Al igualar acá, ¿cierto? Al igualar acá arriba, nos quedó que el 6 elevado a 60 se puede escribir como 3 elevado a 60 por 8 elevado a 20, ¿cierto? Menos, todo eso, 3 elevado a menos 60 por 8 elevado a menos 20. ¿Cierto? Que fue lo que encontramos acá abajo. Así que, ¿cuánto vale A? Vamos a hacer aquí. A, al comparar las expresiones, tiene que valer 60. Y B, ¿cuánto vale? Tiene que valer 20. Entonces, ¿cuánto es A más B? A más B es 60 más 20, o sea, es 80. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Ya? Aquí había que hacer varias cosas, si se fijan. ¿Ya? Sucesivamente había que aplicar la propiedad de potencia y una potencia. Y el primer paso era aplicar, hay que darse cuenta que lo primero era una suma por diferencia. ¿Ya? No, la 13, perdón. La 13 no la voy a hacer ahora, pero la voy a subir a Instagram. ¿Ya? Entonces la voy a desarrollar aparte y no sé si la alcanzo a subir hoy día, pero se las voy a subir a Instagram. ¿Ya? Porque me parece interesante esta pregunta y me gustaría que quedara igual en Instagram como los videos que subo. ¿Ya? Así que esta la voy a dejar para subirla a Instagram. ¿Ya? Y así que ahora vamos a ocupar el tiempo para hacer las preguntas de suficiencia de datos, ya que me parece importante hacer este tipo de preguntas de estos análisis, ya que a veces son complicados, ¿no? Entonces, la pregunta 14 dice: se puede determinar el valor numérico de la expresión 2 elevado a m más n dividido en 2 elevado a n menos m con n y m números enteros positivos, ¿no? Si se conoce, aquí de nuevo el lápiz no quiere funcionar, se conoce el valor de 2 elevado a n, que sería la 1, ¿cierto? Y el valor de 2 elevado a n, 2 por n, ¿cierto? La 1 es 2 por n y la 2 es el valor de 2 por n. ¿Ya? Bueno, antes de analizar cualquier cosa de esta pregunta de suficiencia de datos, primero analicemos los datos que tenemos, que sería 2 elevado a m más n dividido en 2 elevado a n menos m, ¿cierto? Ese es el valor que queremos conocer. ¿A cuánto es igual? ¿Sí? Nos preguntan por el valor numérico de eso. Pero nosotros también tenemos propiedades de las potencias, ¿no? Transformémoslo un poquito para ver si podemos exprimirle más información. Entonces, como son potencias de igual base y se están dividiendo, conservamos la base y restamos los exponentes. Entonces sería m más n menos el exponente de abajo, que es n menos m. Ahí en paréntesis, porque es todo lo que se está restando, ¿verdad? Entonces, aquí quedaría m más n, y ese signo menos lo que va a hacer es, bueno, va a distribuirse a cada uno, ¿cierto? A cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría menos n
más m, ¿cierto? Porque menos por menos da más. Entonces menos m es más m. Y si se fijan aquí, quedó algo que el n menos n nos da 0, ¿cierto? Entonces aquí en verdad esto sería 2 elevado a m más m, que es 2m. Entonces la expresión original es igual a 2 elevado a 2m. Entonces si se fijan, para conocer ese valor no necesitamos conocer n, sino que necesitamos conocer 2m. Entonces 2 por sí sola basta. ¿Por qué? Porque nos basta conocer m o 2m para poder determinar el valor de la fracción. Así en este caso es 2 por sí sola, ¿ya? Entonces aquí la trampita era que uno miraba, uno miraba si decía necesito, sin hacer ningún análisis, uno miraba la fracción y decía necesito m y n para conocerlos. Pero no, o sea, si conoce m y n, bien. Pero aquí lo que nos están preguntando es la suficiencia, es decir, los datos mínimos necesarios para poder calcular el valor, en este caso, de la expresión. Acá, si se fijan, al desarrollarlo, al final, si bien en la expresión original tenía n, al desarrollarlo nos queda independiente de n, porque nos queda solamente 2m en el exponente, ¿ya? Así que aquí es 2 por sí sola. ¿Ya? Sí, bueno, siempre a veces lo digo, pero otras veces se me olvida. Si quieren que les haga un repost en las historias, aquí mientras estamos en la clase les saco una foto, les subo unas historias y después les comparto la historia, ¿ya? Así que aquí voy a dejar unos 30 segundos para descansar, ¿cierto? Porque hemos hecho otro ejercicio para terminar con las últimas dos que me parece que son una de las más importantes, ¿ya? Porque a mí me interesa mucho que hagamos el tema de suficiencia de datos. Entonces por eso quiero que hagamos estas dos y más encima. A la 15 me preguntaron que le hiciéramos sí o sí, ¿ya? Así que vamos a descansar unos 30 segundos que hemos dicho y vamos a continuar, ¿ya? Pregunta número 15. ¿Se puede determinar el valor numérico de la expresión a dividido en 2b elevado a b con b distinto de 0? Sí. B es la mitad de a. B es 0,5. Ok, ¿qué hacemos aquí? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacer esto? ¿Cómo empezar a analizar? Aquí, bueno, si se fijan, no hay como mucho más cosas que podamos hacer, ¿no? Con la información similar 1 y 2, ¿cierto? O sea, a lo más, por ejemplo, podríamos escribirlo así: a elevado a b dividido en 2b elevado a b, quizás, o a elevado a b dividido en 2 elevado a b por b elevado a b. Sí, podría ser, pero como que no hay mucha más información, ¿cierto? Hay que sí o sí mirar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miramos 1 sola primero, ¿ya? 1 sola y nos dice b es la mitad de a. Es decir, b es igual a dividido en 2. Sí. Y entonces veamos cómo podemos usar esa información en la expresión que tenemos. ¿Se fijan? Bueno, pareciera que la podemos usar más dentro en la base, ¿cierto? Porque el exponente es solamente b, pero a donde aparece una relación entre a y b está en la base, ¿cierto? Entonces reemplacemos. A ver, tenemos la base a partido en 2b y reemplacemos donde dice b, pongámosle a medios, ¿no? Entonces nos quedaría a dividido en 2 por a medios, ¿cierto? Porque b es a medios con la información en 1. Acá se simplifican los dos, ¿cierto? Y nos quedaría a dividido en a, ¿cierto? Y esto es 1, ¿ya? Aquí quizás me faltará decir que a distinto de 0, ¿cierto? Para poder dividir, ¿ya? Para que la expresión quede... Ah, no, pero ni siquiera no hay que decirlo, ¿cierto? No hay que decirlo en el enunciado, ¿por qué? Porque como b ya es distinto de 0, ¿cierto? B es distinto de 0, y si b es distinto de 0, con la condición en 1, a ya tiene que serlo, ¿cierto? A también tendría que ser distinto de 0 con la condición en 1. Así que no hay problema con dividir con a, ¿ya? Y se fijan, ¿qué quedó en la base? Nos quedó 1. Entonces, ¿qué ocurre acá? A elevado a 2b elevado a b va a ser 1 elevado a b, o sea, va a ser 1. Así que, ¿podemos determinar el valor numérico con solamente 1? Sí, ¿cierto? Determinamos que era 1. Así que la 1 sí es sola. ¿Ya? Sí es sola. Así que no puede ser 2 por sí sola, porque ya sabemos que con 1 ya basta. No es ambas juntas, porque con 1 ya basta, no es necesario combinarlas. Y tampoco se requiere información adicional, porque con 1 ya basta. Entonces aquí lo único que nos quedaría hacer es ver. Dado que ya se puede con 1 por sí sola, habría que ver si se puede con 2 por sí sola, ¿ya? Entonces era, olvidamos lo que hicimos en A, ¿ya? Y ahora solamente miramos B. B nos dice, o sea, miramos lo que nos dice 2, ¿ya? Olvidamos lo que hicimos en 1 y miramos solamente 2. Y sería B igual 0,5. Así que reemplacemos, ¿cierto? Nos quedaría A dividido en 2 por 0,5, ¿cierto? Elevado a 0,5. ¿Ya?
Bueno, 2 por 0,5 es 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría a dividido en 1 elevado a 0,5. Y a dividido en 1 es a, y entonces aquí sería a elevado a 0,5. ¿Ya? O sea que aquí nos quedaría básicamente raíz de a, ¿cierto? Porque 0,5 es un medio, ¿cierto? Y eso es raíz de a. Y bueno, aquí hay varios problemas. Primero, no sabemos el signo de a, entonces esto ni siquiera podría ser número real. E incluso si es que a fuese un número positivo o 0, nos faltaría saber el valor de a para poder conocer la fracción. Así que no es sola, ¿cierto? Nos falta conocer qué pasa con a, ¿ya? Así que la 2 no es por sí sola, así que tiene que ser la a, 1 por sí sola. ¿Ya? Ya, sí. Ok. En la 1 nos decían, ¿cierto? Que b es la mitad de a, ¿cierto? O sea que b es a medios. Eso nos están diciendo. B es la mitad de a, o sea, a lo dividimos por 2 y obtenemos b. Y lo que hicimos acá fue reemplazar, donde decía b, reemplazamos a, ¿cierto? Entonces hicimos esto. Aquí donde decía b, le pusimos a medios, que era lo que habíamos encontrado, ¿no? Y al hacer eso, 2 por a medios es a, ¿cierto? Y a dividido en a es 1. Entonces nos quedó que la base de la fracción, o sea, de la fracción de la potencia, la base, que era a partido en 2b, nos quedó que era 1 bajo la condición que nos dan en 1. En la información en 1 obtenemos el valor de la base, que es 1. Y entonces nos quedaría 1 elevado a b, ¿cierto? Y 1 elevado a cualquier cosa es siempre 1. Entonces, ¿podemos determinar el valor numérico conociendo la información de 1? Sí, de hecho conocemos el valor exacto, que es 1. Así que respondemos a la pregunta, ¿se puede determinar el valor numérico con la información en 1? Sí. Entonces, 1 por sí sola por lo menos ya es. Y después en b lo que hicimos fue ver, bueno, ¿se puede hacer con la información que nos dan en 2? No, ¿cierto? Nos faltaba conocer el valor de a, o algo sobre a para poder determinarlo. Y no tenemos a. Con la información en 2 solamente tenemos información con respecto a b, y nada que lo ligue, por ejemplo, a a, que sería o lo que tenemos la información en 1. ¿Ya? Así que no puede ser 2 por sí sola, y sí es 1 por sí sola. Porque con la información que obteníamos, o sea que nos daban, perdón, obteníamos que la base tenía que ser igual a 1. Y 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1. Ahora vamos a hacer la última pregunta. Dice, ¿se puede determinar el valor numérico de la expresión x elevado a 2n con x y n en enteros positivos, ¿ya? Enteros positivos mayores que 1? Si se conoce, bueno, 1, el valor numérico de x al cuadrado, 2, el valor numérico de x elevado a n. Entonces, hay que analizar cada una por separado. Entonces, si fijan, tenemos que calcular la expresión, o mejor dicho, el valor numérico de la expresión x elevado a 2n, y nos dan x al cuadrado. Entonces, ¿cómo podríamos eventualmente conocer el valor de x elevado a 2n utilizando x al cuadrado? Bueno, aquí usamos propiedad de potencia y una potencia, ¿no? Porque nos quedaría x elevado a 2 por n, ¿no? Entonces ahí está oculto lo siguiente, x al cuadrado elevado a n, ¿no? Porque es potencia y una potencia. Entonces se multiplican los exponentes. Entonces conoceríamos lo que está dentro, ¿no? Conoceríamos la base, que sería x cuadrado, conoceríamos la base. Nos faltaría conocer el exponente, ¿no? Porque dependiendo del valor, por ejemplo, si x cuadrado fuese 0, podríamos saber que sería 0. Si x cuadrado fuese 1, también podríamos saber cuál vale todo, que sería 1 elevado a n, 1. Pero no sabemos eso, nos dicen, conocemos el valor numérico nomás. Entonces, si es 2, por ejemplo, 2 elevado a n no se puede determinar porque faltaría conocer n. ¿Ya? Entonces, esta de aquí no basta, ¿cierto? No basta, no es sola. Porque nos faltaría conocer qué pasa con n, o el valor exacto de x cuadrado, y no solamente saber cuál es su valor numérico, para poder saber cuál es el valor de la expresión x elevado a 2 por n. ¿Ya? Así que no es 1 por sí sola, así que no puede ser la a, tampoco puede ser la d porque no es cada una por sí sola, porque ya no es 1 por sí sola. Y veamos ahora 2, veamos si es que es 2 por sí sola. 2 dice, conocemos el valor de x elevado a n, ¿sí? Entonces podemos hacer básicamente lo mismo que hicimos antes, ¿no? Porque teníamos x elevado a 2n, y lo podemos escribir como x elevado a n por 2, ¿cierto? Que es 2 por n. Entonces aquí nos quedaría x elevado a n, y eso al cuadrado, ¿sí? Potencia y una potencia. Y si fijan ahora, lo que tenemos es el valor de la base, ¿cierto? Que conocemos x elevado a n, al cuadrado. Entonces nos quedaría número conocido, ¿cierto? Que es la información que nos dan en 2, que es x elevado a n. Un número conocido al cuadrado, eso sí se puede conocer, ¿cierto? Un número que conocemos, que es x a la n, al cuadrado, se puede conocer. Así que sí es 2 por sí sola, por lo tanto es la alternativa B, ¿ya? Aquí se fijan, nos dan como información en 1 y en 2, que es relativamente parecida.
La ventaja, eso sí, de la información en 2 es que nos dicen, conocemos el valor numérico de x elevado a n, donde n no se conocía, ¿cierto? N, no necesitamos conocer n, conocemos solamente x elevado a n, pero eso nos basta, porque el x elevado a n, acá en esta expresión, está elevado al cuadrado. Y elevar a 2, ¿cierto? Un número que conocemos nos da un valor que conocemos, se puede calcular, ¿ya? Por eso es 2 por sí sola, y no 1 por sí sola. ¿Dudas? Es la pregunta, ¿cierto? Que quedó pendiente, que la voy a subir a Instagram, no sé todavía cuándo, pero ojalá hacerlo hoy día, no estoy seguro si la alcanzo a hacer ahora. Y se la voy a subir a Instagram, ¿ya? Y lo voy a colocar dentro de la serie, ¿cierto? Lo que nadie te dice, así que en ver los videos anteriores también la pueden buscar ahí en Instagram.